Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 121. Esta podría ser la segunda parte del vídeo anterior, del 120, que trataba de las órdenes mendicantes, en concreto de las dos grandes, que fueron franciscanos y dominicos. Seguimos, dice, finalidad primordial, lo más importante, el para qué, el fin, de las órdenes mendicantes fue reformar la sociedad laica, la sociedad que vivía en las ciudades especialmente. Los franciscanos se dedicaron a reformar, y ahora habla, franciscanos, como ya te había adelantado un poquito antes, a reformar las costumbres, la moral, los hechos, y los dominicos sus creencias. Dominicos, las creencias, dogmas, doctrina. Pero con idénticos procedimientos. Es decir, si hasta que no veías cuáles eran sus principales argumentos, no distinguías si eran unos o eran otros. Renunciaron a las dulzuras de la vida, las satisfacciones de la vida y a los bienes temporales, como hicieron los apóstoles en las primeras épocas del cristianismo, y vivieron en villas y ciudades en contacto con el pueblo con el que se mezclaron. Había que mezclarse con el pueblo, hablando su lengua y viviendo su vida. El pueblo los amó. El pueblo los mimó, los recibió y los alimentó y veneró a estos frailes entregados, franciscanos y dominicos. Y ejercieron sobre él, sobre el pueblo, un extraordinario influjo, devolviéndole su fe y su sentido moral mediante la caridad, el ejemplo y la predicación. Y a este respecto nos viene aquel fabuloso refrán que viene aquí como anillo al dedo. El mejor predicador, fray ejemplo. Ay, amigo. El mejor predicador no es fray Teodosio ni fray Matías, no. El mejor predicador, fray ejemplo. Si quieres mover a otras personas, predica con el ejemplo. Pero no solo contribuyeron al resurgimiento de la vida religiosa, sino también al de la intelectual. Franciscanos o dominicos fueron las principales mentalidades del siglo XIII, es decir, dieron prohombres intelectuales los más importantes del siglo XIII, y nos va a dar aquí varios nombres ilustres. San Buenaventura, Roger Bacón, nombradísimo, San Raimundo de Peñafort, Ramón Llull, el mallorquín, etc. Y en especial, el dominico Santo Tomás de Aquino, una mente privilegiada que, partiendo del gran admirado de la época que fue Aristóteles, hace un compendio descomunal, enorme, extensísimo, de todas las teorías filosóficas y teológicas, tratando de combinarlas, tratando de casarlas ambas, en su famosa obra La Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino. La inteligencia más preclara de aquella centuria del siglo XIII. Y ahora nos hace una reseña biográfica de San Francisco, que yo ya de momento te digo que la amplíes tú, porque es genial, es interesantísima la vida de San Francisco. Vivió en 1182, finales del 12, a 1226, pues primer tercio del 13.
gran figura de la Iglesia y de la civilización. O sea, por su influencia, María Comas estima que no solo fue un grande de la Iglesia, sino un grande de la humanidad. Era hijo de un rico comerciante de Asís, una ciudad de Italia. Su verdadero nombre era Juan Bernardone. Juan Bernardone. Bernardone, el apellido del padre. Se cree que el apodo de Francesco, que era un apodo, y yo te he dicho antes que era un nombre, por lo visto fue al principio un apodo, él se llamaba Juan Francesco, le fue puesto por su padre, que tenía muchos amigos en Francia y cuya esposa era también francesa. O bien por sus amigos, dado lo bien que hablaba el francés. O sea, que se lo pusieran en ellos como el francés, el Francesco. Después de algunos años de juventud disipada, su única preocupación era, pues, disfrutar, pasárselo bien, hijo de un rico, no tenía preocupaciones, pues diversión tras diversión, francachela tras francachela. Empezó, tras esta vida disipada, hubo un vuelco en su vida. Como se dice, una caída de Damasco, recordando la caída del caballo de San Pablo en el camino de Damasco, que cambió, fue el punto concreto en que cambió toda su vida. Pues en la vida de San Francisco también debe haber algo, porque de repente empezó a hacer limosna, pero a lo grande. No aquello de lo que te sobra, de 2 centimillos, de una pesetilla, no, a lo grande. Dedicándose luego a la vida religiosa. Renunció a la herencia paterna. Su padre le diría: si lo vas a entregar todo, ya no te doy más. Bueno, pues bien, padre, estoy de acuerdo con usted. Renuncio a la herencia. No quiero ya la herencia que me pertenezca luego. Esto lo hizo en 1206, ya en pleno siglo XIII. Y vivió pobremente como un eremita, es decir, como estas personas que se marchaban del mundo a vivir solitarios, en vida de religiosa, de meditación y de ascetismo, consagrándose a actos de caridad y amor al prójimo, ver donde había personas necesitadas y echarles, no una mano, echarles toda su capacidad de acción para redimir a estas personas necesitadas. Su fama de santidad hizo que se le unieran otros jóvenes. Lo difícil siempre atrae a la juventud, y él tuvo otros jóvenes animados de los mismos ideales y que llevaron su mismo género de vida, fundando así un equipo, fundando una asociación, la Orden Franciscana o de Frailes Menores, que se llamó él en su afán de humildad. Nosotros somos frailes, pero frailes menores. No somos frailes como los afamados benedictinos ni los afamados agustinos. No, nosotros somos frailes menores. Pues los franciscanos, por humildad, se llamaron minoritas o menores, o minoritas o menores, que pronto fue aprobada. Estas asociaciones debían recibir el espaldarazo de la institución oficial eclesiástica, y que se la dio Inocencio III en 1210, que es cuando se puede decir que nace, propiamente dicha, la Orden Franciscana, y se propagó rápidamente. Cantidad de jóvenes querían vivir y hacer lo mismo que veían que hacían estos franciscanos. San Francisco, y dice aquí la profesora Comas, dice, era una encarnación perfecta del ideal cristiano, de dar todo hasta lo último. Sintió un amor sin límites y una caridad infatigable, sin desmayo, hacia el prójimo. Ensalzó y practicó la humildad hasta su máxima expresión, la paciencia y la pobreza,
la pobreza, a la que llamó él la reina de las virtudes. O sea, para San Francisco, en su mentalidad, ya no fue ni la castidad ni la obediencia, no, la pobreza, la reina de las virtudes. Y es que, lógicamente, deshacerse, desestimar las provisiones, los enseres, cualquier cosa, hasta los libros, el alimento, no tener nada, una pobreza absoluta, es algo que el instinto humano está totalmente en contra. El instinto humano dice, tener, puesto que tienes que vivir, ten. Y él, por caridad, para poder remediar estas necesidades de los demás, pues él se quedaba prácticamente sin nada en absoluto. Eso es San Francisco. Recuerda, y si quieres leerlo, busca aquella maravillosa poema, creo que era de Rubén Darío, de San Francisco y el Lobo, que no sé ahora mismo si se titula así. Yo en la serie de literatura creo que la tengo y la leo, porque a mí me encanta esa leyenda de San Francisco y el Lobo. Pasamos al siguiente, al burgalés, castellano, Santo Domingo de Guzmán. Nacido, antes que San Francisco, y muerto también un poquito antes. Nació en el 1170 y murió en el 221, siglo XIII. Prototipo de misionero infatigable, un tesón a prueba de bombas, sin desanimarse. Nació en Caleruega, provincia de Burgos, ya lo hemos dicho, aunque me parece que estudió, según te he dicho, en el pueblo de al lado, que no sé si, me parece que era Gumiel de la Sierra, me parece, que era donde estaba su tío. Ratifícalo tú en el Google, no me hagas mucho caso, que no me acuerdo ahora exactamente. También de noble linaje, de familia noble, igual que San Francisco. Estudió en la Universidad de Valencia, pero antes de que fuera universidad, todavía no era universidad, eran los estudios generales, que se llamaban estudios generales. Y fue canónigo de Osma, que era la sede episcopal de la zona. Osma tenía catedral y él fue canónigo de allí, es decir, una especie de auxiliar del obispo, que así se llaman a los sacerdotes que el obispo escoge para que le rodeen directamente en su sede catedralicia. En un viaje que hizo al sur de Francia, acompañando al suprelado, al obispo de Osma, pudo comprobar los progresos que allí hacía la herejía albigense. La herejía albigense, una desviación de la doctrina de la Iglesia que iba adquiriendo muchos adeptos allí. Y en aquel tiempo las herejías no solo tenían una repercusión intelectual, de que tú piensas eso y yo pienso lo otro, no. Enseguida tenían flecos y repercusiones sociales, económicas, de poder, de persecuciones, de expropiaciones. Era la época. Tú eres hereje, no tienes derecho a nada. O te conviertes o no tienes derecho a nada. Entonces, Santo Domingo formó el firme propósito de dedicarse a la predicación, a combatir dialécticamente a los que defendían la herejía
albigense para llevarles al buen camino, al redil de nuevo. En el sur de Francia, donde la etnia que más labró fueron la de los cátaros, y hoy se establecieron allí y luego hicieron sus sistemas feudales. Hoy en Francia, desde toda la zona del sur, especialmente del sur-este, desde Carcassona, Toulouse y todos aquellos pueblos, eran los territorios cátaros, con unos castillos muy impactantes, roqueros casi todos, es decir, al final de una pendiente enorme y el castillo haya puesto en la cresta de las rocas. Es bonita la visita de los castillos cátaros, muy bonita, en Francia. Pues allí estuvo tratando de erradicar esa herejía Santo Domingo de Guzmán. Por supuesto, por medios pacíficos, no por la guerra, que también tuvo influencia allí, pero él era por medios pacíficos, por medio de convicción dialéctica, de discusión. Y la conversión, procuraba la conversión de los herejes, que volvieran a redil. Y con esta finalidad fundó la Orden de los Hermanos Predicadores, aunque al principio parece ser que solo hizo una pequeña agrupación de mujeres, que fueron las principales activistas contra las iniciales, contra la herejía albigense. Y más adelante, ya cuando él cambia de ubicación y se va a Italia, prácticamente coge a Bolonia como centro neurálgico. Bolonia, que tenía una gran fama y tradición de intelectualidad, con su famosa universidad. Pues allí es donde él recaba, ahí es donde él desarrolla su orden de predicadores, que es también respaldada por Honorio III. La de San Francisco había sido por Inocencio III y esta por Honorio III en 1216, 6 años más tarde que los franciscanos. Y allí es donde murió y donde está enterrado Santo Domingo. Santo Domingo, que tuvo luego repercusiones al ser llevada su fama y su obra por sus miembros, los miembros de su congregación. Tiene, pues no sé, nombre y parroquias y alusiones y advocaciones por todo el orbe. Sin ir más lejos, hay un país que se llama Santo Domingo, que viene de su nombre, evidentemente. Todo lo que afecte a dominicano, pues es relativo a Santo Domingo, a este santo burgalés. Se metieron tanto franciscanos, pero sobre todo los dominicos, más que los franciscanos, los dominicos, que eran los que iban más de intelectuales, de doctrina, en las direcciones y en los profesorados de las principales universidades de la época, en concreto, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca, y rivalizaban con los agustinos. Esa rivalidad pudo en algunos momentos salirse de madre. La rivalidad que era absorbida por los ciudadanos de a pie de la misma Salamanca, hasta pegarse en las calles y hacer batallas apedradas, porque unos defendían al padre Agustino, que defendía tal tesis sobre la Santísima Trinidad o sobre tal, contra los del padre Dominico, que defendía la otra versión, es decir, como dos teorías de un mismo dogma. Y a falta de equipos rivales deportivos con que llevarse la contra
y a falta seguramente ya de las justas y torneos que también decantaban la épica social, que siempre tiene que haber unos grupos contra otros, los que opinan una cosa, pues yo opino lo contrario, y a lo largo de la historia pues aquí cogieron la religión, y eran dominicos contra agustinos. Víctima de estas maquinaciones por el poder, porque eran maquinaciones por el poder y por el control de las universidades y de la sociedad civil también, pues una víctima fue el caso típico de Fray Luis de León, que fue incluso encarcelado. Fray Luis de León, que era agustino, es decir, a este le pulieron los dominicos, por así decirlo. En fin, bueno, como cosa curiosa de estas órdenes y muchas más cosas que podrás leer en el mundo de la literatura, tanto unos como otros han tenido destacadísimas personalidades en el mundo de las letras, estas órdenes mendicantes. Dominicos más que franciscanos. Los franciscanos se han dedicado más siempre a pisar la calle, a dar lo mejor de la persona, ayudando prácticamente en la realidad. En fin, chicos, hasta aquí otro pasito en esta historia del arte y de la cultura que tanto tiene que ver con todo lo que vemos hoy. Visitamos una ciudad, oímos hablar de comentarios y automáticamente aparece algún franciscano, algún dominico, pues ahora ya sabemos algo más. Hasta luego.